Mi nombre es Ray, no suelo aparecer en videos. Siempre he sido una mujer reservada y devota, pero en los últimos meses el Señor comenzó a despertarme de madrugada, y lo que me mostró cambió por completo mi perspectiva sobre los tiempos que vivimos. Necesitaba orar mucho antes de grabar esto porque sé que no es cualquier cosa, no es un sueño cualquiera, ni una visión simbólica, es algo que Dios quiere que hable con urgencia, y aunque temblaba, obedecí. Desde el principio, le pedí al Espíritu Santo que guiara mis palabras, porque lo que voy a contar aquí no es para asustar a nadie, pero para preparar a los que aún están distraídos. Me dijo que lo que viene no es físico, primero es espiritual, y mucha gente no está preparada para lo que va a pasar. Al amanecer 3 de julio de 2024, mientras oraba, oí una voz clara que decía 3 días. No entendí qué significaba eso, así que tomé mi Biblia y la abrí en Números las 2:34 de la tarde. Decía, un día representará un año. En ese momento, sentí un escalofrío. Dios me hizo comprender que lo que venía no se trataba solo de tiempo cronológico, sino de algo que se contaba en el cielo, una cuenta regresiva espiritual. Le pregunté al Padre, ¿qué pasará en 3 días? Y oí en mi espíritu, es espiritual, un cambio de aires. Vienen tiempos difíciles, pero confía en mí. Eso me dejó en silencio. En los días siguientes, seguí orando. Pedí confirmación, pedí claridad, porque no quiero decir nada que salga de mí. Y él respondió, ese día, 17 de julio, escuché nuevamente la voz del Espíritu que decía, despierten, mi gente, tic-tac, y luego las palabras, destruiré la iglesia. Fue demasiado, lloré, pregunté, Señor, ¿cómo puedo destruir? Y el Espíritu Santo me mostró que no se refería al edificio ni a los bancos, sino a las estructuras falsas que se habían construido en su nombre. Sistemas que usan el nombre de Dios pero niegan el poder del Espíritu. Iglesias que han perdido el miedo, que han convertido lo sagrado en un espectáculo. Pasé horas llorando por un Pedro las 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Sentí un peso en el pecho, no de miedo, sino de urgencia. Era como si el Señor me dijeran, amo a mi novia, pero la purificaré. Y entonces, una suave voz me susurró, sé fuerte, no temas, estoy contigo. Fue como si Dios mismo pusiera su mano sobre mi hombro, y luego dijo, se acabó el tiempo de juego. Sabía que esto era para todos nosotros. Al amanecer 7 de julio ocurrió algo aún más fuerte. Estaba casi dormido cuando oí un sonido fuerte, repetido 3 veces. Tic, tac, tic. Al tercer sonido, me estremecí. Era como si el sonido viniera de dentro de la habitación, pero también de dentro de mi pecho. Y lo oí de nuevo. Destruiré la iglesia. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Sabía que no era una metáfora, sino una advertencia, un llamado a la purificación. Dios me estaba mostrando que la inmundicia espiritual estaba desbordando y que Él ya no la permitiría. Después de eso, comencé a percibir el mundo de otra manera. El cielo parecía más brillante, pero las noches parecían más oscuras, como si algo invisible se moviera. El Espíritu me hizo comprender que la luz y la oscuridad se separaban cada vez más rápido. Comprendí que toda la creación gime y que los hijos de Dios necesitan despertar. El Señor dijo, presta atención a lo que cambia, nada sucede por casualidad. La naturaleza, las estaciones, incluso el clima, todo te advierte que algo está a punto de suceder. A la mañana siguiente, todavía podía sentir ese sonido dentro de mí, el tic-tac del reloj. Era como si el tiempo se acabara y cada segundo pesara ante Dios. Le pregunté, Señor, ¿qué quieres que haga con todo esto? Y Él me respondió, habla. Advierte, aconseja, porque ya no hay tiempo para distraerse. Me quedé en silencio un rato, sin saber cómo hablar de algo tan serio. No quería sonar alarmista,
pero ya no podía fingir que no pasaba nada. Así que empecé a escribir lo que el Espíritu Santo me decía. Escribí y lloré. Las palabras brotaron como fuego. El Señor me dijo: diles que el tiempo apremia, es hora de prepararse. Unos días después, durante la oración, noté que algo en el aire era diferente. Era como si la atmósfera espiritual hubiera cambiado. Sentí un peso sagrado, una fuerte presencia, y el Espíritu Santo me dijo: mi gente necesita despertar. Y en ese momento, me invadió una gran tristeza. No era una tristeza común, era algo profundo. Empecé a pensar en cuántas personas dicen amar a Dios, pero no tienen tiempo para Él. Cuántas viven de apariencias, cantando con la boca, pero distantes en el corazón. El Señor me hizo sentir el dolor que siente cuando ve a sus hijos demasiado ocupados para orar. Fue entonces cuando comprendí que el mayor engaño de nuestro tiempo es creer que todo está bien cuando nuestro corazón ya está lejos del Padre. Comencé a orar temprano por la mañana todos los días, pidiendo discernimiento. Una noche, mientras hablaba en lenguas, sexta claramente un enorme reloj en el cielo. Las manecillas giraban rápidamente, y en el centro había una luz muy brillante. Entonces oí la voz del Señor que decía: ha llegado el tiempo de la purificación. Fue tan real que empecé a llorar. Me mostró que su reloj no mide minutos, sino arrepentimiento, y que el tiempo de gracia aún está abierto, pero apenas. Cada latido es un llamado: regresa, confiesa, humíllate, busca su presencia. Él no quiere condenar, quiere salvar. Pero hay una línea entre el arrepentimiento y la indiferencia, y muchos la manipulan. Unos días después, ocurrió algo que me marcaría para siempre. Estaba orando en mi habitación cuando oí 3 golpes en la ventana. Corrí a mirar y vi 2 pájaros caídos. Uno de ellos aún respiraba. El Espíritu Santo me habló: te lo advertí. Cuando digo no te demores, es porque hay urgencia. En ese momento, comprendí que el Señor puede incluso usar la naturaleza para llamarnos. Esa fue una señal, no solo para mí, sino para todos los que aún posponen el cambio. Dios me mostró que habla de todas las maneras posibles, mediante señales, sueños y advertencias, pero muchos permanecen espiritualmente dormidos. Después de ese día, empecé a sentir la necesidad de compartir este mensaje. Le pedí al Espíritu Santo que me guiara en mis palabras, porque sabía que no se trataba de popularidad ni de simpatías. Se trataba de obediencia. El mensaje era sencillo pero firme: arrepentíos y preparaos. Me mostró que el juicio comenzaría por la propia casa de Dios, como dice 1 Pedro 4:17, y me hizo comprender que no se trata de la destrucción del templo, sino de las estructuras falsas. Él expondrá lo falso, el ego, la ostentación, purificará a la novia, no para castigarla, sino para restaurarla. Esa noche, antes de dormirme, seguía orando y repitiendo: Señor, ¿qué hago con todo esto? Y volví a oír: obedece, y di solo lo que te ordeno. Así que decidí grabarlo. Decidí contarlo todo, aunque sabía que algunos se burlarían, porque ya no puedo ocultar lo que el Espíritu dice. El tiempo espiritual avanza, y quienes tienen oídos necesitan oír. Sé que a muchos les resultará pesado, pero la mayor carga sería guardar silencio. Por eso estoy aquí, para contar todo lo que el Señor me ha mostrado y todo lo que le ha ordenado a su pueblo que haga antes de que sea demasiado tarde. En las primeras horas de la mañana 6 de agosto estaba acostado, casi dormido, cuando una extraña sensación se apoderó de la habitación. El silencio se apoderó de todo como nunca antes. Sentí un suave escalofrío que me recorrió el cuerpo y escuché la voz del Espíritu dentro de mí que decía: prestar atención. Cerré los ojos y de repente comencé a ver imágenes muy claras. Lo primero que vi fue un hombre, y su cuerpo estaba cubierto de algo blanco. No era luz, eran como manchas, parches de piel cubiertos de algo que parecía una enfermedad. Era una escena extraña,
pero supe que tenía un significado espiritual. El Espíritu Santo me hizo comprender que representaba impureza oculta dentro de las personas, la apariencia de pureza exterior, pero con heridas en el interior. La segunda visión llegó poco después. Vi gente negra con marcas blancas por todo el cuerpo. Estas marcas no eran redondas, eran rectángulos blancos como pequeñas rayas que se marcaban en la piel. Me quedé confundido y pregunté, Señor, ¿qué es esto? Y él respondió, estas son las marcas que el mundo ha dejado en ellos, pero yo las transformaré en signos de mi gloria. Sentí ganas de llorar porque entendí que Dios estaba mostrando el contraste entre dolor y redención, el sufrimiento y la promesa. Me mostró que no se fija en la apariencia, el color ni el estatus, ve el corazón. Las marcas que el pecado y el rechazo han dejado en las personas serán cubiertas por la pureza del espíritu, pero solo si hay un arrepentimiento genuino. Poco después, comenzó la tercera visión. Vi una multitud vestida de blanco, mirando hacia arriba. La gente ascendía al cielo, y la atmósfera era tan brillante que me dolía la vista. Había una sensación de paz, de alegría indescriptible. En medio de esa visión, un vestido me llamó la atención. Era blanco, largo y lleno de detalles. Especialmente en la cintura, podía ver los contornos de la tela, el ligero brillo y la forma de las mangas largas. Era hermoso y, al mismo tiempo, sagrado. Sabía que ese vestido simbolizaba a la novia de Cristo listo, purificado, separado del mundo. La belleza no provenía de la tela, sino de la obediencia. Cuando terminó la visión, me senté en la cama un rato, sin saber qué hacer. Saqué un cuaderno y dibujé el vestido, tal como lo había visto. Mientras lo dibujaba, el Espíritu Santo me dijo, así quiero mi iglesia, limpia, vestida de santidad. Mirando hacia arriba, empecé a llorar, sintiendo el peso de la responsabilidad. Esta visión no era solo para mí, sino para todos los hijos de Dios. Era un llamado a volver a la pureza, a la oración sincera, a la adoración en espíritu y en verdad. El Señor no quiere multitudes distraídas. Quiere corazones arrepentidos y atentos. En los días siguientes, esas imágenes no se me iban de la cabeza. Recordaba el cuerpo cubierto, las marcas blancas y el vestido de la novia. Cada una de esas visiones hablaba del mismo tema, purificación. El Señor me mostró que hay dos tipos de manchas, la del pecado y la de la santidad. La primera separa al hombre de Dios. La segunda es la señal de quien ha sido tocado por el fuego del Espíritu. Dijo, estoy sellando a mis elegidos, marcaré a quienes lloran por los pecados del mundo. Fue entonces cuando me condujo al libro de Ezequiel, capítulo 9, y me hizo comprender algo mucho más profundo. Ezequiel 9 habla de un sello en la frente de quienes gimen y lloran por las abominaciones cometidas en la ciudad. El Señor me hizo experimentar lo que significa clamar por misericordia en tiempos en que se celebra el pecado. Dijo, pídeme que te marque, ruega para que selle tus hogares, tus familias, tus animales. Pídeme que ponga mi sello en tu puerta, para que cuando el espíritu de la muerte pase, no esté en tu casa. Me arrodillé y comencé a orar así. Le pedí a Dios que marcara cada rincón, cada persona, cada vida, y comprendí que esta era la primera instrucción que Él dio, ser sellado, estar bajo la marca del Altísimo. Después de que el Señor me habló sobre el sello y la marca en Ezequiel 9, seguí orando y preguntando, Padre, ¿qué más quieres que haga tu pueblo? Y Él me guió al pasaje de Lucas las 9:34 de la noche menos 36, donde Jesús dice, tengan cuidado, no sea que sus corazones se agobien con las preocupaciones de esta vida y ese día les sobrevenga de repente. Velad y orad siempre, para que podáis escapar de todo lo que está por venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando leí esto, sentí que las palabras saltaban de la página. Fue como si Jesús me hablara en ese momento. Comprendí que no bastaba con estar sellado, era necesario mirar. No dejaba de pensar en cómo la mayoría de la gente vive cansada,
distraída y sin tiempo para orar. La vida se ha convertido en una carrera, y mientras perseguimos tantas cosas, dejamos al espíritu esperando afuera. El Señor me mostró que la vigilancia no es miedo, es amor. Quienes aman no duermen cuando saben que algo importante está por suceder. Quienes aman se mantienen alerta, así que comencé a crear el hábito de orar todos los días antes de acostarme, incluso cuando estaba cansada. Ponía una alarma a las 22 horas como el Señor me indicó, pasé 15 minutos en silencio, pidiendo perdón, dando gracias y pidiendo discernimiento. Esos minutos cambiaron mi corazón. Al principio, me costaba mantener la concentración, pero pronto el Espíritu Santo empezó a despertarme sin alarma. Me despertaba de madrugada, a veces a las 3, a veces a las 4, con una presencia tan fuerte que sabía que era Él quien me llamaba, y en esos momentos, oraba no solo por mí, sino por todos los que aún no comprenden la urgencia de los tiempos. Oré, Señor, despierta a tu iglesia, haz que tu pueblo vea lo que el mundo no ve. La vigilancia se convirtió en más que un hábito, se convirtió en comunión, y cuanto más oraba, más me revelaba el Señor pequeñas cosas que parecían insignificantes, pero que tenían un significado espiritual. Una noche, el Espíritu Santo me dijo algo sencillo, pero que nunca he olvidado: la distracción es el nuevo enemigo de la fe. Esto me hirió profundamente. ¿Cuántas veces decimos que nos mantenemos firmes, pero pasamos horas hablando por teléfono, en línea, en conversaciones triviales, y olvidamos que el cielo nos observa? Dios no quiere que vivamos con miedo, sino que vivamos. Atento me hizo comprender que velar es proteger la fe, custodiar el corazón, cuidar lo que entra por los ojos y los oídos. Es decidir no permitir que la prisa acabe con la intimidad. Él quiere hijos que no solo hablen de Él, sino que lo vean. Escuchar. Recuerdo haberle dicho: Señor, a veces es difícil, el mundo es ruidoso, y Él respondió: por eso hablo en silencio. Fue entonces cuando aprendí que orar no se trata solo de hablar, sino de escuchar. A menudo, el Espíritu Santo se manifiesta no gritando, sino en la pausa, en ese momento en que el corazón se aquieta y su presencia entra como una suave brisa. Y fue a través de este tipo de oración que comencé a recibir instrucciones detalladas. Él me mostraba nombres, lugares, situaciones. A veces era para interceder por alguien específico, otras para advertir, y solo hacía lo que podía hacer: anotarlas y obedecer. Estas madrugadas cambiaron mi vida. Empecé a ver la oración ya no como una obligación, sino como alianza. Fue un compromiso entre Dios y yo, como un novio esperando a su novia. Y entonces me dijo: esto es lo que espero de mi iglesia, que vigile y ore, para no ser tomada por sorpresa. Desde entonces entendí la segunda instrucción: velar es permanecer despierto en espíritu, incluso cuando el cuerpo quiere descansar, porque el que vela con el Señor a primera hora de la mañana, no quedará desprevenido cuando su reloj suene por última vez. Después de días de orar por lo que Dios ya me había mostrado, el Espíritu Santo me habló de nuevo, y esta vez fue algo que no esperaba. Estaba leyendo el libro de Josué, capítulo 6, cuando sentí claramente la voz del Señor que me decía: dígales que hagan lo mismo. Al principio no entendí qué quería decir con esto. Luego seguí leyendo: da una vuelta por la ciudad una vez al día durante 6 días, y al séptimo día da 7 vueltas y grita en voz alta. Me quedé allí, mirando fijamente esas palabras, y el Espíritu me explicó: no se trata de muros de piedra, se trata de los muros espirituales que rodean a mi pueblo. Y añadió: muchos están atrapados en rutinas vacías, y el sonido de la obediencia es lo que derribará esos muros. En ese momento comencé a escribir todo lo que él decía, porque sabía que no era algo simbólico, era una instrucción práctica. El Señor me pidió que le dijera a su pueblo que hiciera lo mismo que Josué y el ejército, pero de manera espiritual. Dijo: durante 6 días, caminen alrededor de la manzana,
alrededor de la casa o incluso dentro de sus hogares, en silencio. No digan ni una palabra, permanezcan en oración, pero en silencio. Y el séptimo día, den 7 vueltas, y en la séptima vuelta, griten, pero griten en lenguas espirituales. Me impresionó, porque me explicó cada detalle. Dijo que el grito no es un sonido de desesperación, es declaración de victoria. El Señor me advirtió, el enemigo intentará distraerte, enviará a alguien a llamarte, habrá una interrupción, pero mantén la concentración. Él quiere que aprendamos a obedecer sin cuestionar como hizo Josué. Al principio, pensé que sería difícil hacerlo solo, pero el Espíritu Santo me recordó, no se trata de quien te acompaña, sino de quien te sostiene. Así que comencé a practicar. Durante los primeros 6 días, caminé en silencio, sintiendo la presencia de Dios. A veces, las lágrimas caían sin darme cuenta. Era como si cada paso fuera una oración silenciosa. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de su presencia. El séptimo día, al terminar la séptima vuelta, comencé a orar en lenguas según me guiaba el Espíritu. Fue tan poderoso, casi imposible de describir. Era como si la atmósfera hubiera cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más ligero. Sentí una paz tan profunda que solo pude decir, «Gloria a ti, Señor». Fue entonces cuando comprendí que la obediencia abre portales que la oración sola no puede abrir. El Señor quiere hijos que obedezcan sus órdenes, aunque no entiendan del todo por qué. Y me dijo, no se trata de hacerlo una vez, se trata de repetirlo. Háganlo tantas veces como toque sus corazones. El Espíritu me mostró que este acto de Jericó es un arma espiritual para este tiempo. Dijo, el enemigo intenta rodear a mi pueblo con miedo, duda y distracción, pero cada giro es un golpe contra las fortalezas invisibles. Cada silencio es un escudo, y cada grito en lenguas es una espada. Lloré porque nunca había entendido Josué 6 de esa manera. No era un simple ritual, era una estrategia divina para el fin de los tiempos. Dios nos estaba enseñando a luchar con armas espirituales. Me mostró que los muros del pecado, la incredulidad e incluso los que han surgido dentro de la propia iglesia, caerán por obediencia, no por ruido. Desde entonces, lo he hecho con frecuencia, a veces solo, otras veces con amigos que entendieron el mensaje, y cada vez que obedezco, algo sucede en mi interior. Siento mi corazón más ligero, mi mente más clara y mi fe más firme. No se trata de fórmulas, se trata de intimidad. Dios está levantando un pueblo que vence en silencio y celebra en lenguas. Él me dijo, esta es la tercera instrucción, marchar, obedecer y declarar la victoria. Y ahora entiendo que cada giro, cada paso, es una declaración de amor y fidelidad al Padre, porque quien obedece cuando nadie lo ve será exaltado cuando los cielos se abran. Al empezar a compartir todo esto, me di cuenta de que algo en el mundo espiritual se alzaba contra mí. No era miedo, era pesadez. Era como si el aire se densificara cada vez que pensaba en grabar. Mi cuerpo se cansaba, mi mente se llenaba de dudas, y supe que no era algo físico. El enemigo no quería que este mensaje se divulgara. Intentó silenciarme de diversas maneras. Un día, mientras oraba antes de grabar, volví a oír ese sonido, tic, tac, tic, y la voz del Señor que decía, te di tiempo, ahora habla. Así que respiré hondo, abrí la cámara y comencé. Con cada palabra, sentía que el Espíritu Santo me fortalecía. Era como si me dijera, habla, aunque tiembles, habla, aunque se burlen de ti. Después de la grabación, lloré un buen rato, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad. Sabía que no era un mensaje cualquiera, no se trataba de conseguir visitas ni aplausos, se trataba de alertar a la iglesia y pronto comprendí por qué el enemigo luchaba con tanta fuerza para detenerme, porque el mensaje no era de destrucción, sino de arrepentimiento. El diablo odia el arrepentimiento porque es donde el pueblo de Dios encuentra liberación. El Espíritu Santo me recordó, no hablas para asustar,
hablas para preparar. Fue entonces cuando el miedo desapareció. En los días siguientes, los ataques se intensificaron. Noches de insomnio, pensamientos confusos, una sensación de aislamiento. Era como si el enemigo quisiera convencerme de que nadie me creería, pero el Señor siempre lo confirmaba, a veces a través de sueños, otras veces, a través de personas que ni siquiera conocía, enviándome mensajes que decían: Dios me dijo que te dijera que siguieras adelante. Así comprendí que el cielo acompaña a quienes obedecen. Cada vez que pensaba en rendirme, sucedía algo que me recordaba la urgencia. El Espíritu Santo me decía: la guerra es espiritual, no te detengas. También me di cuenta de algo profundo: cuanto más hablaba, más personas empezaban a despertar. Recibí mensajes de personas que decían que sentían el mismo llamado, que también oían el tic-tac en sus sueños, que veían el número 3 en sus oraciones, que comprendían que el reloj de Dios se acercaba a su fin. Me di cuenta de eso. No fui solo, yo estaba con todos los que aún escuchan la voz del Espíritu. Fue entonces cuando el Señor me hizo comprender: estoy colocando centinelas. Personas que no tienen micrófono, pero tienen unción, que no tienen púlpito, pero tienen las rodillas en la tierra. En medio de todo esto, me invadió una tristeza, no por desánimo, sino porque sexta la ceguera espiritual de muchos. Hablan de Dios, pero no lo buscan. Citan versículos, pero viven lejos de su presencia. Sentí el dolor del corazón de Dios en mi interior. Me mostró que la Iglesia moderna ha aprendido a protegerse del pecado visible, pero se ha acostumbrado a lo invisible: el orgullo, la vanidad, la frialdad. El Espíritu Santo me conmovió hasta las lágrimas cuando dijo: pueden cantar, pero no pueden llorar. Y comprendí que por eso Él permite que el reloj suene, para romper el silencio de la fe impenitente. Ese día, después de orar, le pedí a Dios confirmación. Quería saber si debía seguir hablando, aunque me costaba. De repente, oí un ruido en la ventana: 2 pájaros habían chocado y caído. Recordé la palabra que me había dado: no te demores. Fue como si me volviera a decir: te lo dije. Ese sonido me hizo levantarme, secarme las lágrimas y continuar. Comprendí que Dios usa incluso la creación para recordarle al hombre que debe obedecer. Desde entonces, cada palabra que escribo es un acto de guerra espiritual, y aunque estoy cansado, repito: Señor, mientras el reloj aún corre, hablaré. Mucha gente me ha preguntado por qué Dios revelaría algo tan poderoso, por qué permitiría mensajes que hablan de juicio, purificación y destrucción. Yo también le hice esta pregunta, y la respuesta fue tan clara que nunca la he olvidado. El Señor me dijo: porque todavía te amo, y quien te ama, te lo hace saber. Estas palabras me hicieron llorar. Dios no revela lo que viene para causar miedo, sino para dar tiempo. Él aún sostiene la justicia, esperando que más corazones se arrepientan. No quiere destruir la Iglesia, quiere purificarla. El problema es que muchos han confundido el amor con el silencio. Creen que Dios solo habla cuando le place, pero el amor verdadero también corrige, porque prefiere herir el orgullo ahora que perder un alma para siempre. Mientras oraba, el Espíritu Santo me hizo comprender que hay 2 tipos de juicio: el que destruye y el que restaura. El primero es para quienes se resisten, el segundo para quienes se rinden. Cuando dice: destruiré la Iglesia, se refiere al sistema, no a la novia. Todo lo que se construyó sin presencia, sin arrepentimiento, sin verdad, se derrumbará. El escenario caerá, pero el altar permanecerá. Vi esto en el Espíritu, como si muros invisibles cayeran y solo quedara lo genuino. El Espíritu me dijo: la gloria no compartirá espacio con la vanidad. Y comprendí que esta limpieza es misericordia, no castigo. En los días siguientes, comencé a ver la palabra tiempo de otra manera. El reloj espiritual no está hecho de horas, está hecho de llamadas ignoradas. Cada tit representa una oportunidad para volver a Dios, y cada tac,
un recordatorio de que el tiempo no es infinito. El Señor me dijo, soy sufrido, pero no soy indiferente. Él ve los corazones que aún lo buscan de verdad, pero también ve a quienes han convertido la gracia en una excusa. Y por amor, permite que el sonido del reloj se haga más fuerte, para que incluso los sordos espirituales puedan despertar antes de que sea demasiado tarde. Una mañana, mientras oraba sobre esto, el Espíritu me mostró algo muy claro. Vi un vasto campo de trigo. Las espigas estaban casi maduras, pero entre ellas crecían hierbas altas y hermosas. El Señor me dijo, el tiempo de la cosecha está cerca y la separación ya ha comenzado. Comprendí que no se trata de quién asiste a la iglesia, sino de quién es la iglesia. La diferencia entre el trigo y la cizaña no está en lo que dicen, sino en el fruto que dan. Algunos parecen fieles, pero su corazón es distante. Otros, silenciosos y discretos, se preparan para grandes cosas. Él separa a los sinceros de los distraídos. Y cuando el Señor me mostró esto, sentí paz. Paz porque entendí que el juicio que comienza en la casa de Dios es su manera de salvar a sus hijos antes de que el mundo se derrumbe. Es como un padre gritando antes de que su hijo se caiga del precipicio. Es corrección, no castigo. Me dijo, si no lo corrijo, lo dejaré ir. Y el amor de Dios no nos permite perder. Así que cuando hablo de juicio, no hablo de destrucción ciega, sino de un acto de misericordia nos llama a acercarnos. El sonido del reloj es el sonido de la paciencia de Dios terminando su última vuelta antes del comienzo de la eternidad. Desde entonces, mi oración ha cambiado. Antes, le pedía a Dios que tuviera misericordia del mundo. Ahora, le pido que empiece por mí, porque entendí que si el juicio comienza en la casa de Dios, también comienza en mi corazón. Oro todos los días, Señor, límpiame antes de que se detenga el tiempo. Y Él siempre responde de la misma manera, humíllate, y yo te sustentaré. Esto es lo que Él quiere de todos nosotros, humildad, arrepentimiento y vigilancia. Porque el tiempo de distracción ha terminado, y mientras aún haya tiempo, cada palabra, cada lágrima, cada oración tiene valor ante Él. En los días siguientes, el Señor comenzó a mostrarme algo aún más doloroso. Vi, en oración, varias iglesias llenas de gente, pero vacías de presencia. Había música, había sonido, pero no había quebrantamiento. El Espíritu Santo me hizo sentir lo que Él siente cuando entra en esos lugares y no encuentra espacio. Me dijo, cantan sobre mí, pero no me hablan. Estas palabras me rompieron el corazón. La frialdad espiritual no se produce cuando alguien se aleja de la iglesia, sino cuando la iglesia se aleja de Dios. He visto líderes que predican con autoridad, pero no con unción. He visto corazones que conocen el versículo, pero desconocen el amor. Y Dios me hizo comprender que esta es la enfermedad más silenciosa que existe, apariencia de fe. Empecé a notar esto en todas partes. La gente habla de Dios con facilidad, pero pocos viven lo que dicen. Es como si el nombre de Jesús se hubiera vuelto rutinario, y el Espíritu me dijo, cuando mi nombre se convierte en costumbre, mi poder se retira. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que no se va por enojo, sino por rechazo. No se queda donde no es bienvenido. Hoy, muchos se reúnen en iglesias modernas, llenas de luces y tecnología, pero sin lágrimas en el altar. El sonido de corazones rotos ha sido reemplazado por el ruido de las distracciones, y lloré, porque comprendí que el Espíritu Santo es entristecido, y que pocos se dan cuenta de esto. Una vez, durante una vigilia, el Espíritu me dijo algo que nunca he olvidado. Aprendieron a cantar, pero se olvidaron de llorar. Me arrodillé y pedí perdón. Sentí el peso de la gloria y el dolor del abandono espiritual. El Señor me mostró que su presencia no depende del tamaño del templo ni del talento de los músicos, sino de la sinceridad del corazón. Dijo, todavía busco a quienes me adoren en espíritu y en verdad, pero quedan pocos. Fue allí donde comprendí que muchos siguen en la iglesia,
pero ya no están en comunión. Están demasiado ocupados guardando las apariencias, intentando demostrar algo que el cielo nunca les pidió. Desde ese día, comencé a orar de manera diferente. Ya no oraba por un avivamiento en las multitudes, sino por un avivamiento en el corazón, porque el Espíritu Santo me mostró que, antes de que el fuego descienda sobre la iglesia, necesita arder dentro de cada persona. El avivamiento no empieza en el escenario, empieza con el arrepentimiento. El Señor me dijo, no quiero iglesias llenas de voces, quiero iglesias llenas de lágrimas, y eso se me quedó grabado. Empecé a orar, pidiéndole que purificara no solo los púlpitos, sino también las intenciones, porque el Espíritu Santo no visita las presentaciones, mora en la entrega. Una mañana, el Señor me hizo sentir un profundo dolor, no físico, sino espiritual. Me dijo, el pecado no me aleja tanto como la indiferencia, y lo entendí. Hay quienes caen y se arrepienten, y Dios los levanta, pero hay otros que se acostumbran a la distancia, y esa es la peor ceguera. La indiferencia es el hielo que apaga el fuego del Espíritu, y por eso el reloj de Dios sigue corriendo para despertar corazones antes de que se congelen por completo. Sigue llamando a la puerta, sigue pidiendo espacio, pero muchos no lo notan. El reloj es gracia, es una advertencia, es hora de decidir de qué lado queremos estar. Tras esta revelación, el Espíritu me pidió que intercediera por pastores, líderes y obreros. Me dijo, hay muchos cansados, heridos y otros perdidos en su propia vanidad, y comencé a orar por ellos, porque sé que el enemigo ataca primero a los que están al frente. Le pedí a Dios que los purificara, no para exponerlos, sino para restaurarlos. Y el Señor me respondió, expondré lo que sea necesario, pero para sanar, no para humillar. Él todavía ama a su iglesia, todavía quiere verla viva y llena de gloria. Y entonces comprendió, el juicio es el presagio de la restauración. El dolor es solo el comienzo de la sanación. Después de todo lo que el Señor me había mostrado, las visiones, el sello, la vigilia y el llamado a velar, comenzó a revelarme algo aún más profundo. Se trataba de, marcado, aquellos que separó en Ezequiel 9. Una mañana, durante la oración, sentí que el Espíritu Santo me decía, estoy señalando a aquellos que lloran las abominaciones de este tiempo. Comencé a orar, llorando, pidiendo que me encontraran entre ellos. El Señor me mostró que esta marca no es visible para el ojo humano, pero es real en el mundo espiritual. Me hizo comprender que quienes están sellados tienen una luz en su espíritu, y que el enemigo reconoce esta luz. La marca es protección, es pertenencia, es un pacto. Mientras oraba, el Señor me mostró familias protegidas, hogares cubiertos por su presencia, personas libradas de cosas que ni siquiera podían imaginar. Vi ángeles pasando por los hogares y dejando una marca en las puertas espirituales, como sucedió en Éxodo. El Espíritu me hizo comprender que, aquellos que se mantienen firmes en Cristo no tienes que temer lo que viene, porque la promesa es clara, cuando el espíritu de la muerte pase, pasará sobre los que están sellados. Lloré mucho, porque comprendí que el sello no se gana con esfuerzo humano, sino con arrepentimiento sincero. Él me dijo, no son los perfectos los que quedan marcados, sino los que están rotos. El Señor también me mostró que hay un movimiento invisible está sucediendo ahora, y pocos se dan cuenta. Mientras muchos duermen espiritualmente, Él está sellando a quienes se humillan en secreto. Son personas sencillas, anónimas, sin plataforma, pero con el corazón vuelto al cielo. Son intercesores, madres de oración, jóvenes que lloran de madrugada, hombres que doblan las rodillas en silencio. Dios está levantando este ejército silencioso. El Espíritu me dijo, el mundo no lo sabe, pero el cielo conoce cada uno de ellos. Y fue allí donde me di cuenta, el verdadero avivamiento no se transmitirá, se vivirá en secreto. Le pregunté, Señor,
¿qué pasa con aquellos que no tienen fuerzas para orar? Y él respondió, marco incluso a aquellos que solo pueden llorar. Estas palabras me destrozaron por dentro. Comprendí que el sello es la gracia, no el mérito. Dios no busca a quienes saben orar con belleza, sino a quienes oran con sinceridad. Él quiere sinceridad, no acciones. Y me mostró algo aún más profundo: muchos se salvarán no por ser fuertes, sino porque los encontraron llorando. Dijo, quien se humille ahora, se salvará después. Y comprendí que el sello es la respuesta del cielo al arrepentimiento de la tierra. Después de esta revelación, comencé a orar de manera diferente. Ya no solo oro por bendiciones, sino por ruego que el Señor marque mi hogar, mi familia, mi corazón. Ruego que marque a cada hermano que aún tiene fe, incluso en el cansancio. Y cada vez que oro así, siento una paz indescriptible. Es como si el reloj se detuviera un instante, como si Dios me recordara, aún hay tiempo, pero se acaba. Y esta frase resuena en mí cada día, no para asustarme, sino para mantener mi alma despierta. Hoy, cuando miro todo lo que el Señor me ha mostrado, entiendo el propósito. No fue para hacerme sentir bien ni para crearme miedo, fue para llamar al pueblo de nuevo a la presencia. Dios está marcando, purificando y despertando a su novia, y mientras el tiempo avanza, hay esperanza. El mensaje es simple pero urgente: arrepiéntete, vela y obedece. Se acabó el tiempo de distraerse, y si estoy aquí, es porque Él me pidió que les advirtieran, aún hay tiempo para ser sellados, pero el tiempo avanza. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia.